Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Análisis Financiero. Hoy les voy a hablar de una de las empresas más grandes y representativas del sector bebidas en México. Estamos hablando de FEMSA Coca-Cola. Vamos a realizar un dictamen financiero completo basado en su balance general y su estado de resultados. También hablaremos un poco de la empresa mexicana de Tajín. Exacto, ese chilito que le pones a la fruta. Si te interesa el mundo de los negocios, la administración y las finanzas, quédate, porque este episodio está cargado de información útil y valiosa. Entonces, pues vamos a empezar con el balance general. El balance general es un documento que nos dice qué es lo que tiene la empresa y qué es lo que debe, y cómo está formado su patrimonio, o en palabras más financieras, pues lo que es el activo, el pasivo y el capital. En el caso de FEMSA Coca-Cola observamos una estructura financiera sólida y balanceada. Por ejemplo, en su activo circulante vemos que tiene el 28.49%, lo que nos indica que la empresa cuenta con una liquidez razonable y tiene suficiente dinero en efectivo y activos de corto plazo para cubrir obligaciones inmediatas. O sea, en pocas palabras, que les alcanza para poder operar la empresa sin ningún problema. En efectivo y equivalentes tenemos un 14.49%, lo cual es un excelente nivel de efectivo. FEMSA tiene un buen colchón de liquidez, lo cual nos dice que si sale alguna oportunidad, por ejemplo, que algún proveedor nos dé una rebaja o que en algún momento nos surja un imprevisto, como que una parte de los insumos salió defectuosa, pues pueden reaccionar a este tipo de casos y poder sobrellevarlos. En clientes, inventarios y otras cuentas por cobrar representan proporciones moderadas, lo que habla de un buen control sobre el ciclo operativo. Vende bien, cobra bien y no acumula excesos de inventario. Ahora, pasando a los activos de largo plazo, suman el 71.50%, vemos que FEMSA es una empresa fuertemente invertida en infraestructura y marca. Por ejemplo, en sus activos intangibles, que nos da un porcentaje del 37.1%, y en planta y equipo del 25.61%, nos dice que su modelo de negocio está enfocado en el crecimiento sostenible, con un fuerte respaldo en activos estratégicos y operativos. Y en el lado del pasivo, vemos que de pasivo circulante tenemos un 39.67%, lo cual puede ser un poco elevado, pero es manejable gracias al nivel de liquidez que hemos estado viendo anteriormente. Y esto significa que la empresa puede cumplir con sus obligaciones de corto plazo sin ningún problema. El pasivo a largo plazo del 60.33%, con un gran peso en créditos bursátiles del 47.92%. Aquí se refleja una estrategia de financiamiento a largo plazo a través del mercado de valores o la bolsa de valores, lo que puede ser una jugada muy inteligente si es que pueden llegar a aprovechar bien el capital a través de buenas estrategias financieras en este tipo de medio. Finalmente, el capital contable muestra una concentración del 95.8% en los accionistas mayoritarios, lo que le da a FEMSA un gobierno corporativo fuerte y centralizado, ideal para tomar decisiones estratégicas con rapidez y dirección clara. En conclusión del balance general, podemos observar que la empresa FEMSA Coca-Cola tiene una estructura muy bien manejada. Combina liquidez operativa, inversión en activos clave y financiamiento estratégico, lo que le da estabilidad y proyección de crecimiento. En la siguiente sección vamos a estar analizando lo que es el estado de resultados. Bueno, pues pasamos ahora con el estado de resultados, que nos muestra pues cómo le fue a la empresa en este caso en un análisis de los últimos 12 meses.
en términos de ingresos, costos y utilidades. Comenzamos con el costo de ventas, que es de un 55.76%, un nivel bastante eficiente, sobre todo para una empresa de consumo masivo como lo es Coca-Cola. Esto significa que sus costos de producción están bien controlados. También tenemos la utilidad bruta del 44.23%, una excelente proporción, es más del 40% de las ventas que se convierten en ganancia antes de gastos operativos, lo que nos muestra una operación rentable y competitiva. También tenemos gastos generales del 30.43%, que me parecen un poquito elevados, pero esperados en una empresa pues de este tipo, de esta magnitud. A pesar de eso, pues la empresa logra sostener algunos márgenes bastante sanos. También tenemos la utilidad de operación del 13.81%. Este margen me parece positivo porque nos habla de una empresa que sabe controlar sus costos y gastos, generando ganancias sólidas en su operación central. Por otro lado, también tenemos una cuenta que se me hizo curiosa al ver el estado de resultados, que son ingresos financieros netos y otros ingresos que son del 2% y del 0.4%. Pues obviamente no son su fuerte, pero pues logran contribuir un poco, mínimo un 2%, pues tampoco es tan poquito. Pero pues claramente el enfoque de la empresa es en su operación principal y no en ingresos externos o financieros. También por otro lado tenemos utilidad antes de impuestos del 11.55% y utilidad neta consolidada del 8.65%, lo cual yo en un inicio creía que no eran cifras tan buenas, pero pues discutiéndolo con compañeros y en diferentes lugares, pues me han logrado cambiar la perspectiva y pues analizando diferentes otras cosas, pues he visto que sí, o sea que es una cifra bastante buena. Es casi un 9% de cada peso que vende FEMSA Coca-Cola, que se convierte en una ganancia neta, lo que demuestra que pues la empresa es bastante rentable. Digo, para el tipo de giro que es la empresa, ¿no? También es curioso ver que la participación de accionistas minoritarios pues es bastante pequeña, pero pues justo por eso es por accionistas minoritarios, que es del 0.26%. La mayor parte de las utilidades se queda pues obviamente con los accionistas mayoritarios, lo cual pues refuerza la concentración del capital. Pues en conclusión, del estado de resultados, FEMSA Coca-Cola es una empresa altamente rentable, con operaciones eficientes, márgenes fuertes y una estructura de ingresos bastante estable. Sigan escuchando este podcast porque se vienen ahora un poquito del dictamen general de tanto del balance general como del estado de resultados, y pues estará dando una conclusión para cerrar un poquito más con este tema. Entonces, después de analizar y ver algunos porcentajes de algunas cuentas, las más importantes que me parecieron a mí, de las que estuvimos viendo a lo largo de lo que va el podcast, sobre lo del el balance general, el estado de resultados, pues, ¿cómo podríamos definir la salud financiera de la empresa FEMSA Coca-Cola? Bueno, pues yo creo que estamos analizando una empresa con una muy buena liquidez, que es bastante sólida, inversiones estratégicas en activos tangibles e intangibles, como lo vimos en el balance general. También, pues, un uso inteligente del financiamiento bursátil y también un gobierno corporativo fuerte y enfocado,
y sobre todo una operación rentable y bien estructurada. Lo cual, pues, por ejemplo, este tipo de análisis o de dictámenes, pues nos sirven, pues a lo mejor para buscar ver si la empresa FEMSA Coca-Cola sería una empresa que sea candidata a darle una inversión o a buscar un inversionista. Pues teniendo estos análisis, tanto el inversionista como la empresa, pues es más fácil comunicarle el estado de salud que tiene la empresa y pues darse una idea de en qué tipo de empresa o con qué salud financiera está invirtiendo su dinero algún inversor o pues también el estado de la misma empresa. Esto es pues muy importante que se realice, ya que pues obviamente lo que no se mide no se puede mejorar. Y pues la verdad hemos estado viendo que en anteriores años, que no salió en este análisis, pero que sí lo vimos en el análisis previo a este podcast, hemos visto que la empresa pues ha logrado combatir algunas batallas como son las del COVID, que sí tuvieron un ligero bajón de ventas, pero al final de cuentas, con sus estrategias financieras y su forma de trabajar, han logrado pues repuntar de ese pequeño hoyo al que entramos bastantes, no, yo no creo que nada más FEMSA en la pandemia. Y pues el poder ver estos estados financieros, pues nos puede dar una muy buena idea de pues, lo que hablamos, de la salud de la misma empresa, y nos ayuda a conocer muchos aspectos de la empresa, y pues también, como les decía, pues de llegar a buscar a lo mejor un inversionista, o uno como inversionista pues llegar a pensar e invertir en este tipo de empresa. Y pues también quería tocar el tema de Tajín, como lo dije en un inicio en el intro del programa. Porque pues la otra vez estaba escuchando un podcast y se me hizo bastante interesante todo lo que hablaban de ello, de la marca, porque la verdad yo no tenía idea que Tajín era una empresa pues tan consolidada en México y también ya en otros países. Y pues pues nada más me gustaría tocar el tema un poquito aquí en este podcast para complementar o para hablar de otro tema que no sea tan numérico y tan contable y tan así, sino pues más como platicadito para que pues sea un cierre de programa un poquito más ameno. Y pues por ejemplo, en el programa pues nos empiezan a hablar primero pues de una anécdota de pesca, que pues más que nada es para dar inicio al podcast que escuché. Y pero pues empiezan a mencionar como de dónde nace Tajín como tal. Em, pues lo que vemos en el podcast es que viene de una familia pues llena de emprendedores y de gente que se dedica a los negocios. Y que entre ellos tenían una empacadora de como de alimento, de semillas y todo eso. Y pues les iba bien, pero pues también en el mismo podcast comentan que empezaron a atravesar algunas quiebras hasta que llegó una que de plano pues les dio cuello y tuvieron que cerrarla completamente, pero pues ellos ya se dedicaban un poquito a este tema pues de los empaquetados, los embalajes y todo eso. Entonces pues lograron obtener un poco de experiencia de esos negocios y y pues le tuvieron que dar cierre a esa otra empresa. También nos hablan de lo importante que es separar el trabajo y la vida personal. Eso se me hace un punto bastante fuerte y bastante bueno que lo hayan tocado, porque creo que es muy importante el que, o sea, lo del negocio se quede en el negocio y pues la familia se queda acá. Pues la persona que está hablando
nos menciona justamente esto, que pues los problemas que tienes en tu casa no los vas a arreglar en el trabajo o en el negocio, y los problemas de negocio pues no los vas a poder resolver tampoco en tu casa. Entonces, mejor hacer una separación para que pues, darle lugar a cada uno de los aspectos de tu vida. Es mejor para, pues, para ti y para los que te rodean. También me gustó mucho y me llamó mucho la atención que ellos en un inicio le metieron mucho a inversión, a todo lo que era el marketing y el estudio de mercado para este producto de Tajín. Y pues gracias a ellos se dieron cuenta que pues su público principal era pues las amas de casa, que les daban algún tipo de fruta a los niños y que había falta, o sea, faltaba algún tipo de aditamento o de producto que pudiera, este, pues tener este toque picosito a las frutas y a diferentes cosas que como en una parte del podcast dicen que hay gente que come huevo con tajín, que yo nunca lo he probado, pero pues tampoco no se me hace tan mala idea. Pero justo de eso hablan, que gracias a esto pues se pudieron dar cuenta a qué tipo de público se tenían que dirigir y fue como lo empezaron a hacer. Y también eso pues empezó a tener un impacto muy bueno en la marca. También se menciona que gracias a esto pues catalogaron al chile o como una salsa en polvo, ya que esto pues pues los diferenció de los demás. Y pues mencionan también una parte que pues en algún momento le llegaron a decir, ¿cómo que una salsa en polvo? Y él les contesta, pues así como tienes leche líquida y leche en polvo, pues esto es un tipo de salsa en polvo, ¿no? Luego también mencionan un buen punto que es el cómo fue irse a Estados Unidos. A mí me pareció que casi casi tuvieron que empezar como si fuera un emprendimiento pequeñito allá en Estados Unidos, que tuvieron que ir de casa por casa, promocionando el producto, ir yéndose con tiendas que les apoyaran para vender el producto. Y también recuerdo mucho la anécdota que dice que se tuvieron que meter a una tienda más que nada de consumo pues latino, más mexicano, donde hubiera más este ambiente, pues sí, más mexicano, donde pues si agarraban una fruta y para mientras estaban comprando, pues no les podían hacer, o sea, no les hacían nada, mientras en un lugar más americano, pues si llegabas a hacer esto, pues sí, tenían fuertes, tenían fuertes repercusiones en ellos. También hablan de cómo se diferencian con otros productos y de cómo la gente pues les agarró un cariño a ellos porque pues lo que mencionan es que ellos han visto que mientras, o sea, mientras con otros saben que pues es la marca de diferentes salsas, pues con ellos dicen, ay mira, ahí está Tajín, o dicen, ay Tajín, o sea, siento que el público mexicano o latino ya lo tiene muy arraigado y pues aunque la verdad yo no pensaría que fuera una empresa tan grande, o pues sí, una empresa tan bien manejada y que tuviera cosas tan bonitas, pues sorprende ver que pues que realmente sí tiene un impacto muy fuerte, yo creo que hasta en la cultura mexicana. Y pues quería pasar por este breve repaso de esto que escuché, que se me hizo muy interesante y se me hacía bueno tocarlo en este podcast. Y pues así creo que podríamos concluir con esto. Con esto cerramos tanto el análisis financiero de la empresa FEMSA Coca-Cola, así como pues un poquito de la historia y de lo que yo opiné sobre este podcast de Tajín.
Pues espero que este episodio te haya servido para entender no solo cómo funciona la empresa FEMSA Coca-Cola, sino un poquito de la historia de Tajín y pues también cómo leer, leer e interpretar un balance general y un estado de resultados. No olvides seguir el podcast para más contenido sobre finanzas, administración y negocios. Nos escuchamos en el próximo episodio.